tardes, ¿cómo están todas? Aquí nos encontramos hoy reunidas gracias a la convocatoria que hizo la señora inspectora de zona y con un tema que nos convoca y que nos gusta y nos interesa a todas las aquí presentes, docentes y directivos. Y vamos a este encuentro, lo titulé Aprender cómo aprendemos. Y quiero que veamos esta H, que es muy importante porque este aprendemos es hacer propio, hacer nuestro el conocimiento, internalizarlo. Y entonces es muy importante poder aprender, poder conocer cómo aprende el cerebro humano, cómo aprendemos todos y fundamentalmente cómo aprenden nuestros alumnos. Entonces, comprender cómo funciona y cómo aprende el cerebro humano para poder utilizar estrategias que sean compatibles con el cerebro de los alumnos o de quien tengamos frente a nosotros, para lograr que la información, los contenidos que circulan en el aula se transformen en conocimientos sustentables y sostenidos en el tiempo, que lleguen a formar parte de esa memoria a largo plazo, para que realmente sea un verdadero aprendizaje. Para eso tenemos una agenda que vamos a ir recordando donde podamos ver qué puntos vamos a tratar en este encuentro. Va a ser necesario recurrir a algunos conceptos de neurociencias para después poder entender cómo aplicarlas en el aula. El segundo punto que vamos a ver es qué sucede con nuestro cerebro cuando aprendemos. Después vamos a entrar ya al tema de aprendizaje, vamos a ver el concepto, los tipos de aprendizaje, las características y las etapas del aprendizaje. Y por último vamos a llegar a las estrategias necesarias para que sean compatibles con el cerebro para, como antes dije, que la información se transforme en conocimientos. Vamos a comenzar con lo que es la neuropsicoeducación, o lo que nos permite es entender cómo funciona el cerebro humano. La neuropsicoeducación nos habla de la unidad cuerpo-cerebro-mente. Cuerpo, cerebro y mente son tres componentes indisociables y fundamentales del ser humano. Y cuando hablamos de mente, estamos refiriéndonos a procesos mentales para poder entender que la mente está formada por distintas áreas, por muchas áreas interrelacionadas. Entonces, cuando nombremos mente, unidad cuerpo, cerebro, mente, recordemos que estamos hablando en realidad de procesos mentales, como por ejemplo la memoria, la inteligencia, la creatividad, los sentimientos, el aprendizaje. Y acá apareció antes de tiempo, la unidad cuerpo, cerebro, mente podríamos decir que forman una unidad menor. Pero a ese cuerpo, cerebro, mente, es decir, al ser humano, tenemos que incorporar el medio ambiente, porque el ser humano vive en un medio ambiente con el cual interactúa permanentemente y los dos se modifican en esa interacción, es decir, el ser humano interactúa en el medio ambiente y el medio ambiente sobre él y produce modificaciones. Entonces decimos que cerebro y cuerpo están interrelacionados. ¿Y por qué están interrelacionados? ¿Por qué sistemas? Por el sistema nervioso periférico, que es el sistema que está fuera del cráneo y de la columna vertebral. Es un conjunto de terminaciones nerviosas que recibe información sensitiva y transmite información motora. Y también están interrelacionados este cuerpo y esta mente con el sistema circulatorio, en el cual a su vez interactúan el sistema endocrino y el sistema inmune. El sistema endocrino, que es la defensa natural del organismo y es la que lo defiende al organismo de infecciones que puedan enfermarlo. Y el sistema endocrino, que es un conjunto de órganos, de glándulas que generan hormonas que regulan el funcionamiento del organismo. ¿Y por qué acá es importante el sistema endocrino? Porque tiene un nivel de funcionamiento muy parecido al sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino
a través de señales químicas transmite la información de una neurona a la otra de la misma manera que lo hace el sistema nervioso central cuando las neuronas entran en conexión. Nada más que el sistema endocrino funciona con señales puramente químicas y el sistema nervioso central con funciones electromagnéticas. Esa sería la diferencia en el tipo de señales, pero en el modo de funcionamiento es el mismo. Entonces, todas estas relaciones, como antes dije, entre el cuerpo, cerebro, cuerpo, cerebro, mente y medio ambiente, producen causalidades ascendentes o descendentes. Las ascendentes, ¿qué significa? Que si ocurre algo placentero en el medio ambiente o el organismo, el cuerpo de la persona, del alumno, pensémoslo directamente en el aula, está todo bien, funcionando correctamente, hay estímulos placenteros, entonces esto va a incidir directamente en el cerebro y en esos procesos mentales de los que hablamos, con lo cual vamos a tener asegurado el proceso de aprendizaje, es decir, si esto recibe estímulos positivos, vamos a tener buenos resultados en los procesos mentales. Por el contrario, si ocurre algo, supongamos un niño que tiene temperatura, que le duele el estómago, lo más probable es que incida directamente en los procesos mentales y el aprendizaje no se va a dar de la manera que esperamos o de la manera que debería darse si todo estuviera bien. Y las causalidades descendentes ocurren lo mismo. Un recuerdo placentero, una linda noticia, produce aumento de dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor relacionado con el placer, entonces seguramente la persona va a tener conductas positivas sobre el medio ambiente. Entonces, ¿por qué es importante conocer y comprender estas relaciones? Para poderlas llevar y aplicar en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Bueno, ahora vamos a ir, si recuerdan la agenda, al segundo punto, es decir, traté de hacer una introducción sobre conceptos y temas que vienen de las neurociencias. Seguimos dentro de las neurociencias y ahora vamos a ver qué sucede con nuestro cerebro mientras aprendemos. Se crean redes neuronales, es decir, las neuronas se unen y estas redes neuronales son el soporte del aprendizaje. Formar una red neuronal es parte del proceso de aprendizaje. Si no se constituye esta red, no podemos hablar de aprendizaje. Bueno, ahora vamos a ver biológicamente cómo se generan estas redes. Un estímulo inicial excita a una neurona, esta a su vez va a excitar a las otras neuronas que estén a su lado y así se van a ir conectando y contagiando una serie de neuronas hasta formar la red, con lo cual las neuronas quedan fuertemente conectadas. Vamos a desmenuzar un poquito más cómo ese estímulo inicial llega a las otras neuronas. Como dijimos, un estímulo inicial excita a esta neurona. Este estímulo ingresa por las dendritas, pasa por el cuerpo, sigue por el axón a gran velocidad hasta llegar a la terminal nerviosa de esta neurona que fue excitada inicialmente. Y acá se produce la sinapsis, que es la zona de contacto entre dos neuronas. Es la conexión cuando las señales electroquímicas pasan de una neurona a la otra a través de los neurotransmisores. Y bueno, la sinapsis eso es la zona de contacto. Lo que sí es bueno aclarar es que las neuronas no se conectan entre sí, no se tocan, siempre hay un espacio que se llama espacio intersináptico. Y esta sinapsis es necesaria conocerla porque es lo que nos da explicación a todas las acciones del cerebro. Y después entonces, una vez que hace la sinapsis, ese estímulo pasa a la neurona que está al lado, ingresa otra vez por la dendrita, pasa por el cuerpo, por el axón y así sucesivamente, hasta que llega a hacerse una conexión de muchas neuronas. Por ejemplo, les voy a dar como un dato que una neurona se conecta con 10.000 neuronas y pueden llegar hasta formar una red de hasta 1.000 billones de neuronas. Entonces, cuando queda formada esta red,
Cuando esta red se utiliza, se consolida y se activa frecuentemente, podemos hablar de aprendizaje. Entonces, volvemos a esto. ¿Qué ocurre con las neuronas en este contacto? Se asocian, se unen, forman esta red fuertemente ligada que nos permite que en un futuro, con pocos estímulos, con menos estímulos, se activen cada vez más veces. Y esto es lo que le ocurre al niño. Una vez que aprendió un procedimiento o a resolver alguna situación, ya sea de la matemática, de las ciencias, cuando tienen habilidades, tienen competencias, es porque se han formado estas redes. Entonces, ante el estímulo, las neuronas se conectan rápidamente y el niño, cada vez con mayor rapidez, el alumno o el sujeto en situación de aprendizaje puede dar respuesta a esa situación. Entonces, por eso decimos que cuando se asocian, se unen, se forma la red, hablamos de aprendizaje. Aprendizaje eviano, ¿por qué? Porque Ebb es en honor a Ebb, que es padre de la neuropsicología, creador de las redes neuronales, tiene estudios sobre motivación, pensamiento, y bueno, y este aprendizaje, esta asociación, esta formación de redes es la base de la neuroplasticidad, es decir, esto nos habla que nuestro cerebro es plástico y que una misma neurona puede estar en un momento formando parte de una red y cuando esa red no es utilizada puede desasociarse y formar parte de una nueva red. Entonces, estas redes van cambiando su estructura, su tamaño, su función a lo largo de nuestra vida. Y esto es lo que nos habla entonces de la neuroplasticidad o de la plasticidad del cerebro. Cuando hablamos de neuroplasticidad o de plasticidad cerebral, ¿es positiva o negativa? Como les dije antes, la positiva, ¿qué hace? Crea o amplía redes que ya han sido constituidas. Si se usan, se conservan. Y eso es lo que se denomina potenciación a largo plazo, que